Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Brando Pérez, licenciado en arte dramático, egresado de la Universidad del Valle, bailarín también, bailo desde el 2002, es decir, como unos 10 y qué, 18, 10 19 y años. muchos. Bueno, 10 y muchos años. He pisado escenarios desde la ferretería, desde la carnicería, ahí a la vuelta de mi casa, en el barrio, como escenarios internacionales. He tenido la oportunidad también de estar en el espectáculo de Lirio, el más importante de nuestra ciudad, de nuestro país. De hecho, lo comparan un poco con el Circo del Sol. Y bueno, también gracias a esta experiencia he también tenido la oportunidad de estar en una bioserie que se emitió aquí en Colombia, en el canal RCN y también en Telemundo. Se trata de Zumba, Despierta tu pasión, así le llamaban, donde protagonizaba Alberto Pérez, el creador de esta marca. Y bueno, es así como llego aquí donde ustedes viven. Preséntate. ¿Sigo yo? Sí, Bueno, sí, sí. voy. Hola a todos, yo soy Viviana Vargas, soy tecnóloga en gestión cultural artística y molestando hablando, pero llevo 20 años bailando, soy súper caleña, pertenezco al espectáculo de Lirio de hace 13 años o un poquito más y hace 16 años creé una fundación que se llama Estilo y Sabor, que apoya todos los procesos artísticos de los niños y jóvenes de la ciudad de Cali. He conocido algunos lugares a través de la danza y ha sido lo más maravilloso de mi trabajo, ¿Cuántos países ha aproximadamente visitado? más o menos unos 30 en casi todos los Ay, continentes, me falta imagínate, África. yo solamente Latinoamérica y es que yo 30 y Vamos, las babas. 30. Pero bueno, eso se los cuento para que entremos en contexto un poquito y Mira que soy, Vivi, dímelo, qué pena interrumpirte. dale, dale. Es que los muchachos me Ajá. preguntan, ¿cierto? Por mensajes y demás, Ajá. que cuál es la diferencia que hay entre un bailador, un bailarín. Bueno, yo se la voy a dar, pero después de que usted nos haga la introducción a la clase. Cuénteme qué vamos a ver hoy. ¿Así? Señor, se la devuelvo. Ah, Le bueno. devuelvo la pelota. Listo, está bien. Chicos, hoy vamos a ver pasos básicos, ¿sí? Pasos Bien, básicos, estructurados, característicos de nuestro estilo baile caleño, bien. todo el tema de los cambios de peso, todo el tema de la postura, de las Ok. chicas, pues los caballeros. Vamos a aumentar el grado de dificultad, pero Ujú. al final vamos a armar un rompecabezas, una secuencia que queremos compartir con ustedes y que queremos también proyectar desde las redes para que mucha gente también se una a este oleaje que llamamos salsa caleña. Épale, bueno, ahora sí voy con su pregunta. La diferencia entre el bailarín y el bailador es que los Ujú. bailarines profesionales son aquellos que se forman en las escuelas de salsa. Tienen un ritmo de trabajo, tienen unos horarios y básicamente se están entrenando para montarse una tarima, ponerse un vestuario y la mayoría poder monetizar de ese arte, con ¿Yo ese soy qué, arte. bailador o Tú bailarín? eres un bailarín y eres un buen profe formador de Ay. bailadores. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender hoy aquí son muchos de los pasos que se utilizan en salsa caleña que hacen los bailarines, pero estamos enfocados en la formación de bailadores para que se vean divinos en la pista de baile y los queremos invitar para que se queden hasta el final de la clase, porque al final vamos a tener una oportunidad maravillosa y yo no quiero hablar más, Bran, yo Vea, quiero ese empezar. grillito que me está sonando allí me está preguntando Si lo escuchan. si lo escuchan. Que el rumbero, algo que charlábamos Ah, nosotros dos, también. ¿cierto? Sí, Y era señor. como Otra otro terminología. factor, sí, que entra en este oleaje, pues, del baile y está como el bailador, ¿cierto? Correcto. El bailarín y el rumbero. Ayúdame allí, Vivi, para que tengamos como claros esos términos. Bueno, ya tienen claro el bailarín. El bailador es aquella persona que no se dedica a bailar profesionalmente, pero que le encanta aprender a bailar, que toma clases y en las fiestas sociales lo hace muy bien. Y el rumbero es el que uno regularmente donde va siempre se lo encuentra. Casi nunca Ah, toma clases de baile, pero le encanta la rumba y la definición la da, el nombre se lo da porque le encanta la rumba, más no porque se prepare para ser un bailador o un o bailarín. sea que allí más de uno es que un rumbero, un bailador. A ver, ¿qué será? Yo creo que un rumbero. Yo creo que un rumbero que con esto se va a convertir en un gran bailador. Bailador. Esta clase que va a haber hoy se va a convertir en un gran bailador y la invitación es a que puedan estar hasta el final porque nos vamos a enfocar, como les digo, en el baile social. No Listo. vamos a hacer ni coreografías Nada. ni nada, aunque pues por los laditos Hay una vamos a tratar de hacer estructura. unas estructuras y unas combinaciones que nos va a Ujú, ayudar como a llevar al baile social, ujú. pero ese va a ser el fuerte, el baile social. ¿Listos?
¿Estamos Entonces, listos? ¿qué? ¿Empezamos o qué? Dame los 5. Ahí. Hagámosle. Bueno, vamos entonces a la clase. Vamos de a una. la clase, muchachos. Vamos a cambiar aquí de planito. Ujú. ¿Cómo estamos allá? ¿Qué tal? Deditos, manitos ¿Cómo arriba. nos vemos? Eso, súper, súper, súper conectadísimos. Sí, señor. ¿Qué vamos a empezar? Con un calentamiento ahí pequeñito, ¿no? Con ¿Sí te básico, parece? con básico. ¿De una? Sí, ¿Vamos a entrar hagámosle. en materia una vez? Yo pienso que entremos en materia y ahí empezamos suavecito y ahí vamos calentando. Listo. Vamos a empezar, chicos. Los que están allí vírgenes, que no saben qué es el baile caleño, vamos a empezar con nuestro básico abanderado en otras tierras, ¿sí? El atrás, atrás, ¿sí? Voy a hacerme acá de espaldas, Hágale. tú de frente, Sí, señor. allá con la pierna derecha y vamos a pasar el peso atrás, ¿cierto? Ujú. Miren, aquí el peso está en la pierna derecha. Vamos a volver al centro, muy bien, al ancho de los hombros, ¡Ah! miren. Ancho de los hombros. Esos hombros de Vivi están muy delgaditos. Ahí. Cambio, pierna izquierda atrás. Eso es. Y vuelvo otra vez. Vamos a darle un poquito más de ritmo. Atrás Ajá. y atrás. Eso. Importante que los brazos busquen como una naturalidad, ¿no? Pues busquen una posición también. A ver, Porque yo si veo. los tiene aquí, esto no tiene pinta de nada. No, están muertos esos Lo brazos. ideal es que usted lo sostenga aquí nomás, mire, como si estuviese un palito acá. A eso es todo. Y listo. Eso. Bien. Qué tal, Vivi, por lo menos en los hombres? Dale. Si esa base le subimos aquí el taloncito y sale. Eso es. Eso, talón, un poquitico más lento. Y centro, atrás, fluido. Y opa. Eso, ese es el atrás, atrás. Atrás y atrás. Con ese Bien. yo me defiendo. Ese es el paso abanderado y puede durar 5 minutos. Importante, vamos a girar al lado derecho. Y con este paso, atrás derecho. y atrás. Atrás. Ahí. Y si emparejados, mire cómo encajamos acá perfecto. ¿Qué tal si ella gira? Sosteniendo el básico, ¿no? Eso, Sin y cambiar. sosteniendo el brazo también. Porque si no, este muere. El Ahí. hombre también puede girar. Mantengo el paso Ya. y mire que no. Aquí arribita. Sostenido siempre. Épale. Yo creo que con este paso atrás, atrás nos podemos ir con música. ¿Qué te parece? Dale de una. ¿Listo? Suéltalo, ¿Preparado, carepalo. musiquilla? Dice Cuando quiera. así. A medio lenta. ¡Ey! Sí. Caleño, ¿no? Sí. Caleñísimo, básico caleñísimo. ¡Wey! En la casita están iniciando con el derecho, ¿no? Sí. La casita donde esté. Vamos girando al lado derecho. ¡Ey! Eso. Vamos al lado izquierdo. Venimos aquí de frente, a ver, yo veo. Agarre de manos. Eso. A ver, yo veo. ¡Hombre! Sonamos, nos pegamos y al mundo lo taqueamos y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción. Yo creo que ahí está súper bien ese paso básico. Incluso lo profundizamos allí fuertemente y Un así poquito más largo. muy fluido con el Ujú. tema de los agarres. Miren aquí el agarre de manos, ¿cierto? El que lo quiera hacer en abrazo, lo puede hacer en abrazo o en super abrazo. No tanto. Me super abrace tanto. No, mentiras, no, mentiras. Aquí está súper bien. Chévere que allá primero empiecen el proceso individual. Creo que eso es Solitos. importantísimo que Sí. hagamos el proceso de manera individual porque así aprendemos a controlar las pisadas, muchachos. Ujú. Sobre todo los hombres para poder dar una vuelta. Lo que nos pasa habitualmente, nos quedamos quietos y acá no responden. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? Hello. ¿Qué Tenemos pasa que allá abajo? entonces estar manteniendo el paso, disociar se llama eso. ¿Mm? Vivi, ¿alguna observación para las niñas? Ninguna. Vamos a continuar. No. Estoy haciendo clase en tacones. Ahí tenemos unos primeros planos de los pies. Y aquí la recomendación es que trabajen sobre el metatarso. El metatarso, pues obviamente no vamos a ir a los talones porque ahí está el tacón. Así que lo ideal es que todo lo concentremos en la partecita del metatarso, que es lo que está antecito de los deditos. Aquí esta parte, como esta partecita gordita.
donde salen las ampollas. Ahí, Bueno, muchachos, vamos a pasar a nuestro segundo paso. de una. Nuestro segundo paso es de nivel intermedio y le llamamos caleñito, muy Cale. característico de aquí, de nuestro Valle del Cauca, Cali, todos los bares aldeaños de aquí, ¿vale? Vivi, ¿tuyo o mío? Mío. Hágale. Voy. Bueno, chicos, allá en la casa recuerden con el derecho inician. Muy sencillo el caleñito. ¿Qué vamos a hacer? Iniciar como un básico. Vamos a hacer atrás, levanto el pie y empujo. El pie que voy a empujar es el pie contrario al que inicia el movimiento. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Piso atrás, levanto el pie y cambio. Vamos a hacerlo de nuevo. Si me estoy yendo atrás con su derecho, sería derecho, izquierdo, izquierdo. Vuelvo al centro. Derecho, izquierdo, izquierdo. Y vuelvo. Importante acá. La cadera es muy importante ahí cuando yo hago atrás. Miren que yo no me estoy yendo atrás así, volteándome. Los dos puntos del hombro de hombro se quedan al frente. Se van los dos puntos de cadera. Atrás, apoyo, sale. Ahora quédese ahí, Bran. Y vamos a ir con el otro pie, con su izquierdo. Se va. Atrás, apoyo, empujo. De nuevo. Y derecho, apoyo, empujo. Nos vamos. Y atrás, al puesto. Empújalo y de nuevo. Y atrás. Ta. Un poquitico más. Y 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3. Cadera. Síguelo. Ajá. Síguelo. Último. Cambiémonos, Bran. Dame el frente, yo me voy de espalda. Y atrás, acá. Atrás, apoyo, sale. Atrás, apoyo, sale. Chucucha. Atrás, apoyo, sale y téngalo ahí. Ya. El hombre lo puede hacer con talones, ¿no? Claro, eso iba a dar una observación aquí o acá, o donde sea, donde quieran mirarme. Observo aquí y hablo acá. No. Aquí, observación. Talón el hombre. Cámara chiquita, por favor observar. Pierna derecha, ¿sí? Pierna derecha. Eso, pierna derecha, muy bien. Atrás lo que decía Vivi. Aquí toma impulso, ¿cierto? Y empuja con talón. Pierna izquierda atrás, toma impulso y talón. Y 1, y 2, y sale. Entre más cadencioso, mejor. Si en el baile social, entre más natural, más fresco, más fluido, más bonito, mejor. Hágale. Entonces pongámosle música, lo hacemos a medio tiempo y nos vamos a full tiempo. ¿Qué Me tal? parece. Preparada música. 5, 6, 7. Se fue. A medio tiempo con el derecho. 5, 6, 7. Se fue. 1, 2, 3. Lo cambio. 1, 2. Suavecito. Y uno más suavecito. Y 1. Pisa. Sale. De nuevo. 1. A medio tiempo, Bran. Y cha, cha, cha. Y pa. Este es a medio. El otro era cuarto. El otro era muy lento. El otro era Este es a cuarto medio. de tiempo. Pisa, pisa, Voy a tirarme un octavo. ¿Qué tal Un si octavo. lo hacemos de frente? A medio tiempo. Y cha, 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 cha. Listo, aquí estamos de espejo. A Preparado. tiempo. Se fue. Ay. Ahora, dame la espalda y yo me voy de frente a esta velocidad. Y cha, 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 cha. Miren las manos, están acá. Mirándome los pies. Y oiga, se me va metiendo como la salsa. Ahí. Pero no estamos haciendo eso. Téngalo ahí. Yo no sé dónde es que están haciendo como un asado y huele a chorizo delicioso. Huele riquísimo. Bueno, pues entonces yo toca pedir a ver ese Tengo choricito. hambre. Tengo como hambre, Bran. Ahí ya tenemos el caleñito Concéntrese, pana. en pareja. Ya tenemos el caleñito en pareja, individual. Así que vamos a continuar con nuestro tercer paso. Bran. Paso sencillo. Yo creo que de hecho va a ser más sencillo que el caleñito, Ujú. ¿sí? Es algo, una adaptación que tomamos del ballet, ¿cierto? Que le llamamos, pero ese sí es más chichombiano, pas de bourrée. Ajá. Vamos a llamar un pas de bourrée. Pas de Pas de bourrée, ¿preparados para el pas de bourrée? Dale.
Yo Pierna derecha, usted lo va a hacer, pierna derecha. Ella lo va a hacer de espaldas para que se guíen con la pierna derecha y nosotros en espejo, ¿vale? Pierna derecha, va a pisar adelante, atrás, adelante y centro. Una más, pierna derecha, preparados, se fue. Adelante, atrás, adelante y centro. Cambio el peso. Va la pierna izquierda. Adelante, atrás, adelante y vuelve la derecha. Se fue. 1, 3, 5. Muy bien. Y 1, 3, 5. Una más. Y 1, 3, 5. Eso y última. 1, 3, 5. Eso es, chicos. Y- Uy, Vivi. ¿Qué le vamos a hacer Yo a creí que te iba a tiempo? caer. ¿Qué era Pierna, tiempo? cuando los chicos lo podemos hacer en talón, talón con rotación. ¿Cómo es eso? Con la derecha, ¿cierto? Con la derecha. Y con la izquierda, con la izquierda. Eso, colóquenle la intención. Colóquenle la intención desde aquí el centro, desde el pecho, para que no se vean tan rígidos, Ok. haciendo el paso. ¿Sí? Si le colocan la intención y bajan, flexionan desde la cadera, se les empieza a buscar como esa cadencia. Esa es una explicación solo para varones, porque nosotras con los tacones, pues sí estamos limitadas con el talón. ¿Sí o qué? Hágale. Así me haga señas que yo vea. Tengo ojos acá. Hagámoslo con música, aunque lo hicimos hasta medio tiempo, pero vamos a hacerlo con musiquita Hágale pues. y vamos armando el muñeco. ¿Sí? ¿Qué tal? Hagámosle pues. Ya casi vamos por la mitad. Preparados a medio tiempo. Ahora. ¡Ey! Yo. Una más. Preparados para el veneno. Yo sé que te gusta la pachanga. ¿Listo? Pierna derecha, Vivis. Ustedes también. Se fue. Todos preguntan quién está cantando, que tiene un flow que me está gustando. El Calito latino que te está cantando. Y a Cali, Colombia estoy representando. Lo mismo ¿Preparados para el básico? blanca, que siempre Ahora, estaba vamos a hacer dos changa. completos. La música tocaba muchas cuerdas y no Una más, para sin Eure. ninguna Sí. palanca, pero siempre lleno de esperanza, con el apoyo de mi mamá y mi papá, haciendo lo ¿Preparados que para básico? me echó la bendición y Ahora. que nunca pase nada. Muy bien. ¿Preparados para el caleñito? Ahora. Lo taqueamos y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción que se Básico llama caleño. ¿Preparado para Eure? Lluvia, que lluvia. Ahora. ¿Cómo así que cómo es? Lluvia, lluvia, que lluvia. Con nieve. ¿Cómo así que cómo es? Básico caleño. Después de aquí. Se fue. Agua. ¿Sí? Bien. Lluvia. Dame lluvia. Lluvia no, porque estamos al aire libre y se nos corta la grabación. Yo tengo una aclaración para darles y es, Pasamoto. ¿cómo sé en qué momento puedo hacer el paso y en qué momento entro, en qué momento me salgo? Una recomendación. Y aunque dicen, ay, eso uno no cuenta porque después uno baila contando, no. Los números son para darle una estructura al baile, para que usted no tenga que estar pensando tanto. Primero sí lo piensa, primero lo cuenta y ya después le busca la naturalidad. ¿Sí? ¿Cómo así, Sócrates? Sófocles. Sófocles. Tradúceme eso Así ahí. como cuando uno, bueno, a mí, cuando me ponían planas en la escuela, yo siempre me torcía, entonces mi mamá me ponía punticos donde tenía que hacer cada letra. Ujú. Esos son los punticos, para ese es el conteo. Cuando ya, pues la mamá ya no le tiene que poner puntos, usted se va derecho a hacer la plana. Entonces, Ahora te dicen Picasso. ahora me dice, la reina de las planas. Ahora hago 4 básicos, entonces si inicio con la derecha hago 1, hago 2, hago 3 y termino 4 con el izquierdo y voy a iniciar ya sea el pas de bourrée o el caleñito o el paso que se esté aprendiendo. Me gusta eso que decís, ¿no? Me gusta eso que decís por las pulsaciones. A veces las pulsaciones, las entradas de Estructura las musical. frases, de la estructura musical, Ujú. nos ayuda un poco, sobre todo en el hombre, a empezar con la pierna izquierda, cuando ya se baila en pareja,
Pero aquí como estamos haciendo pasos libres, lo estamos haciendo con la derecha. Derecha. Entonces, chévere como aclarar eso. Entonces, eduquen el oído, empápense un poquito y bueno, ya eso yo creo que ya toda esa carreta ya la tienen en cuenta y si están aquí es porque les gusta, entonces porque han escuchado música, porque han Ajá. escuchado de los videos de Vivi. Mejor Ay, dicho, tú vamos a eres el pasar, tiktokero. vamos a pasar entonces al otro paso, muchachos. Ya De la aquí les recocha. estamos dando mucha info, así que bueno, nada, hagámosle para, continuemos con la clase. Vamos a pasar a otro paso más básico, más básico. ¿Sí? El de al lado, Vivi. Sí, Ese es señor. todo tuyo. Bueno, este paso, aunque le llaman cubano, a los lados, etcétera, lo enseño mucho, más que todo en el estilo para mujeres, porque es un paso que me ayuda a hacer unas transiciones muy bonitas. Entonces, Bran, ayúdeme con su espalda, por favor. En la casita iniciamos con el derecho. Solamente vamos a abrir y a cerrar. 5, 6, 7. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Aquí está planito. Cerramos, abrimos y téngalo ahí. Abrir y después cerrar. Pero el pie que abre es el pie que cierra. No abro al lado y cierra el otro pie. Porque si no vamos a empezar a hacer esto. Una carranga. Esto. Listo, porque ya he visto básicos al lado así y no. Lo ideal es que abramos el pie y lo volvamos a cerrar. Abramos pie, volvamos a cerrar. Y 1, ajá. Y 2, y me voy al lado. 1, con caderita, ponga la intención. 2, sostenga los brazos. 1, ajá. 2, caderita. El hombre también mueve la cadera, ¿no? No, yo tengo unas observaciones ahí para el hombre porque Sa- la cadera sospe ahí. No, señor, no, pues no tanto como la mujer, pero ustedes muévanse que por eso es que después se vuelven todos tiesos ahí porque creen que el movimiento de la cadera es solo Yo para siento que el mujeres. movimiento de cadera está en otros espacios, más no aquí en el Ya. baile social. Ya, Entonces toca Ya. guardar ese recursito para otras cosas. tiene que estar ahí en el baile social, entonces me voy a cambiar y de frente, Bran. Bueno, vamos. espérate que yo voy a explicarle algo a Y- los muchachos. Dale. Claro, aquí importante es que, miren mi peso, pierna derecha. Todo mi peso está sobre la pierna izquierda, Ok. ¿sí? Y vuelvo al centro. Cambio, mi peso va a estar sobre la pierna derecha. No es como el de las niñas que pasa todo el peso. Para el hombre yo siento que sí debe mantenerse aquí, Ok. aquí, como si tuviera un libro aquí en la cabeza. Aquí, no me puedo mover, ¿sí? El peso se mantiene. Ya. Y lo hace ver aquí aterrizado, enraizado, así como Bueno, listo, música. Allí nomás. Música, porque Brandon ya se está yendo por otro lado. Música. Pero fuera de charla, es No, una técnica oriental que los enraizados, No, sí. Antes de que pare la música. Sí. fuera de charla, yo me pongo a recochar y todo, pero es verdad, Sí, la técnica oriental. Hablando en la carrera, le enseñaron Tai Chi y esa es una de las técnicas que él aplica Ah, para el baile. No, ellos sí. creen que están saboteando. No, lo del Kung Fu era de gracia, pero esto del Tai Chi. Vamos a meterle pues seriedad a la cosa. ¿Preparados? Listo, ahora sí. No, sí, ahí sí me salvea, porque ¿Qué pasa, me Pi? consta. ¿Para qué? Bendición y que nunca pase nada. Sonamos, lo pegamos y al mundo contagiamos. Preparados, hombres, mantengan centro. Cadera abajo. Se fue. Lluvia, que lluvia. Viene, ¿cómo así que cómo es? Lluvia, que lluvia. Con nieve, Eso. ¿cómo es? Lluvia, que lluvia. Viene, ¿cómo así que cómo es? Lluvia, con nieve. Las manitos pueden jugar de pronto un poquito. Abrir y cerrar también. Sí, también. ¿No? Básico. Caleño, ¿no? Volvimos al caleño. Sí. Eso. Preparado para el caleñito. ¡Ey! Básico caleño. Preparado para el padedure. Se fue. Bailando en cualquito hasta que amanezca. Pa' la calle, la ropa intermeca en todos los lugares así. Básico caleño. Eso. Me estaba como zafando. Un poquito, pero no mucho. Bueno, ¿es hora de continuar? Vamos entonces a terminar aquí la idea. Ujú. Está abierto el plano acá. ¿Qué me dicen los muchachos? Plano, bien, Vamos súper. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Cómo vamos? Deditos arriba. Yo creo que vamos. Si vamos súper bien, eso. Bueno, nos falta un último paso, Ujú. ¿cierto? Para empezar ya ahorita a hablar de la secuencia Dale. que queremos compartir con ustedes.
Este paso es muy característico de aquí de Cali, ¿sí? Y es el que llamamos patinetas. Patinetas. Las patinetas es, yo siento que es de nivel entre cerrando el proceso de básico a intermedio, Sí. ¿sí? Y en esa transición es importante que el hombre tenga como ese control, tanto el hombre como la chica. Te vamos a empezar de una vez. Dale. Pierna derecha, Hacer hombres, espalda. eso. Pierna derecha, eso, eso. Yo estoy del mismo Perdió lado la tuyo. lateralidad. ¿Preparadas? Eso, pierna derecha. No, yo empiezo con la derecha de espalda, o sea, yo ¿Qué ve- pasa, hombre? aquí, dale. Ya la tiene, la tiene. Ya la tengo, sí, ya. Démosle un momentico, baby, 3 segundos, ya, listo. Patineta, entonces, hace la patineta, Ay, hagamos solamente este desplazamiento. Eso, este desplazamiento, muy bien. Ese desplazamiento es importante. Ahora que avance la pierna, que avance. Porque esas patinetas que vamos a hacer son desplazadas un poquito. Lo Entonces, vas miren así. cómo desplaza. A ver, Vivi. Eso es importante, ese desplazamiento. Cójame un planito allí abajito para que ahorita me lo editen. Eso, allí. Y se desplaza. Vuelvo otra vez. Y uno y se desplaza. Ahora vamos a cerrar la pierna. Y se desplaza. Hasta ahí. ¿Vieron? Hasta ahí. Dale. A ver, yo veo. Y 1, 2, 3. Pero como necesitamos hacerlo con la otra pierna, es importante que cambiemos de frente. Y esa cambiada de frente ahí toca alinearla. A ver, yo veo. Sería patineta, abre, y aquí en vez de seguir con este frente, cambio de frente. Bien. Una más para que quede ahí en el hueso. 5, 6, 7 y 1, 3. Eso. Me siento como- Alíñate. Como las peladas, ¿cómo era que se llamaban? Vamos a hacer Las- ahorita la pierna izquierda, Vivi. No te me disperses. Los ángeles de Charlie. Bueno, Charlie, hágale pues. Preparada. Y Dale. la izquierda abre. Y al momento de cerrar, debo cambiar de frente. Vamos a hacerlo un poquitico más fluido. Derecha, cierra. Izquierda, cierra. Derecha, cierra. Izquierda y básico caleño. Y básico. Preparado. Vamos a hacer otro básico. Y nos vamos a patinetas. Ahora, 1 y otro más Estoy volando. y básico caleño. Básico de frente a los dos. Muy bien. Patineta. Sale. Eso. Y en estas patinetas no tienen que ser ni 4. Nos podemos quedar mucho tiempo en una canción con la pareja. Y rotando. Podemos hacerla girando o podemos hacerlo en este agarre también. ¿Sí? En la rumba no hay como Un esquema. un esquema, no. Estamos dando como unos tips, unas líneas que pueden seguir, que pueden orientarse y lo que ustedes pueden hacer. Si ustedes quieren hacerlo de espalda, lo pueden hacer. Nunca he hecho patineta espalda con espalda. Sí. ¿Ah, sí? Mira que lo he pillado así, él lo he pillado así. Sí, claro. No digas. Ah, sí, tienes Dale, toda la yo veo. razón. ¿Cómo sería? O sea que Haga usted sería la patineta. encontrado. Sí. Va. Chacacha. Va. No, así nomás. Cha. No digas. Patineta con espalda. Ah, bueno. Pero entonces, Sa. la idea es que nosotros acá les damos unas vocales, letras de abecedario, ¿sí? Y Mm. ustedes arman ya las frases y las oraciones que deseen, como lo deseen. Así que pues nada, antes de seguir aquí dándoles Vamos a hacerlo con música. más explicaciones, hagámoslo con música y nos Ujú. vamos al siguiente paso porque se nos... No, ya no hay más pasos. Ya vamos a armar la secuencia. Este es el último. Ah, es cierto, ya no nos alcanza para Sí, la... vamos a explicarle Cha. la secuencia. Dale. Vamos a hacer este en cámara lenta. ¿Preparados? Básico caleño. Ey. Ustedes lo saben. Este ya, Suave. evacuado. Una más. Derecha. Básico Izquierda. caleño. De una. Cha. Este suavecito. Otra vez. Sa. Sa. Una más. Yo sé que te gusta la pachanga. Básico caleño. Y. Eso. Se fue. Ahora sí. Y. Sa. Tiene un flow que me está gustando. El calito latino que te está Mientras le cogen confianza, lo pueden hacer lo mismo, lady, pequeñito. Para que no sea tan grande. ¿Vale? Vamos a hacerlo más chiquitico. música toca
Preparado. Se fue. Pero siempre lleno de esperanza. En el baile social es más chiquitito. Haciendo lo que siempre me gustaba. Me echó la bendición. Máximo Caleño. Nunca pase nada. Sonamos. Ya que usted quiere apoderar la pista, le puede meter. Para que vea grande. Métale esas zancas, pues. Se fue. Lluvia, lluvia, que lluvia. Viene. ¿Cómo así que como ve? Lluvia, lluvia, que lluvia. Chiquitico. ¿Cómo así que como ve? Lluvia, lluvia, que lluvia. Ey. Viene. ¿Cómo así que como ve? Lluvia. Oye, con nieve. Ahí, llega ahí. Ya me voy a ir a dar vueltas. No, Bueno. vamos a hacer vueltecitas porque queremos armar una clase específica para vueltas, Entonces, hoy estamos con pasos libres y queremos que se empapen un poquito y queremos que se contagien un poco. Y bueno, vamos a pasar ahora sí. Vivi, no sé si les bajaron una observación antes de pasar a la secuencia. Nada, es hora de armar la secuencia ya. Vamos a tener algunos conectores, como cuando uno a la hora de armar frases tiene el con, el y, el de, que son como conectores para armar frases. Aquí vamos a hacer algunos conectores que tenemos entre paso y paso que ya vimos, ¿vale? Así que esperamos que con estas analogías ustedes nos puedan entender un poquito que no es tan difícil aprender y ser un bailador social destacado. Así que Agua. destácate, taca. Ah, mentiras, vamos. Bueno, chicos, vamos entonces a hacer la secuencia. Destacado. La vamos a hacer de espaldas, ¿sí? Para que la puedan tomar. Recuerden que esto lo vamos a montar en redes sociales, la idea es que ustedes pues remixen con Vivi, remixen conmigo, que puedan taguear las cuentas de Vivi, las de Yo Soy Cali Salsa y las mías. Bueno, vamos a empezar con esta canción. La canción va a ser esta, Lluvia con Nieve. Con esta la vamos a hacer. De nuestros pero- amigos de Cali Flow. Exactamente, pero desde 2 minutos y pedazos. Igual al remixarlo pues les va a ayudar con la canción. Dale. Vamos a empezar con un básico y 2 caleñitos. Ustedes ya se saben los dos. Correcto. ¿Cómo sería? Con la izquierda. Y 1 y 2 caleñitos y 2 caleñitos. Sola, a ver, yo veo, Vivi. ¿Cómo sería? Y Básico, uno, ¿no? básico, muy Y bien. dos caleñitos. Uno, Ahí. dos. Muy bien. Aquí vamos a hacer conectores. Vamos a sacar unos 3 conectores acá. Dale. El primer conector, como terminamos con la derecha, es cerrar el pie y hacer hombros. Eso. 3 saltos. Empezamos con lado izquierdo. 3 saltos. 1, 2 y 3. Se fue. 1, 2 y 3. Eso. Vuelvo otra vez. Terminamos acá. Ajá. ¿Te cambias entonces? Ah, yo creí. Eso. Terminamos. Niños y niñas. Cierran pies. Muy bien. Hombros. 3 saltos. Con la izquierda vamos a hacer 2 saltando hacia adelante, como si fuera un lazo. Y, sa. Muy bien. Vamos a hacer 2 patadas. Y vamos a empezar con 2 cambios de peso. Muy bien. Vamos a hacer ese fluido. Despacio. Y, para. Estos son unos soniditos ahí, chiquichín. Sutilcito. 3 brincos. Trompetas. Puam, puam, puam. 2 saltos. Y súbele al volumen. Chequecha. Lluvia. Ahí vamos bien, ¿no? ¡Qué calor! Ahí. Brando siempre Agua. canta esa parte Llamen de los bomberos. chequechua, Vamos a hacerlo chequechua. hasta ahí, muchachos. Hasta ahí con música. A ver. Cha, Y luego ya chequechua, hacemos, ya chequechua. llevamos como la mitad. Dale, suéltalo, No, es que carepalo. ya llevamos como la mitad, ya falta la otra mitad, esos pasos ya se los saben. Ya, es solamente que aprendan a hacer las conexiones y los cambios de peso. Y listo, eso es como lo álgido aquí del tema, ¿vale? Recuerden que estamos un básico, 2 caleñitos, sierra, hombros, 3 salticos, 2 saltados de lazo, 2 pies y 2 idas para Preparados. atrás. Vamos a hacerlo. Desde ahí. 5, 6, 7, se fue. Súbele al volumen. Eso. O sea que volvemos a entrar a básico. Exactamente. Ok. Vamos a hacerlo otra vez para poder pasar lo que falta. Uy, se me estaba Vuelve. chispoteando uno. ¿Qué se te chispoteó? Nada, es que ahorita les cuento. Dale.
Una más. Y Ya. Hey, súbele, súbele, súbele al volumen. Que te va. eso. Ahí. Es que yo estoy como, Bájalo ahí un momentico. me voy desbaratando, la pinta se me desbarata y el Bueno. cabello se me... ¿Vieron un tipcito ahí, sobre todo en los hombres, unas 2 pataditas aquí, visajosas? Esas van, esas van. Entramos a básico Ok. y aquí hacemos una pausa. Vivi. Bien. Vamos a hacer un vaivén. Ok. Un vaivén es esta sensación. Adelante, Allá atrás. y acá, la Listo. cadera y viene. 1, 2, 3. Vamos a Ok. hacerlo. 1, 2, Empujando los 3. pies. Eso, empuja. Vamos a hacer allá y acá. Allá y acá. Aquí vamos a interpretar un poquito la lluvia por estos tiempos que... Solo lluvia porque aquí no hay nieve, pero si tienen donde haya nieve, chévere. Vamos a hacer la nieve, esa nieve la vamos a tirar acá, nieve, Ah, ok. ¿sí? Lluvia, lluvia, Nieve. La Ah, nieve lo vamos a hacer aquí con esta, con la izquierda. Con la izquierda. Cuidado. ya. ¿Listo? Así que súbele, súbele, súbele el volumen. Pachequechua, chequechua. Y lluvia, lluvia. Nieve. Eso. Ok, venga, recojo la pinza, perdón. Que desde Nieve. la espalda se me cayó la pinza. Ya cuando hacemos eso de nieve, ¿listo? Ya, me puse las pinzas porque se me cayó el cabello hacia adelante. Vamos a hacer el paso que les enseñamos a ellos, Vivi. Dale. El pas de bourrée. Listo. Con la pierna izquierda. ¿Cómo es el Ok. pas de bourrée? Adelante, atrás, adelante, cierra. Ese se lo saben. Vamos a hacer el básico. Y lluvia, lluvia, nieve, tucutum, tucutum, tum. Ah, o sea que el Eso. paeure inicia cuando yo hago el ta, cha, cha, nieve. Este es un básico y empieza el paeure. 1, 2, 5, 6, 7. Ah, Como ok. se los enseñamos, así tal cual, igualito. Vamos a hacer un conector para que lo hagamos con música hasta ahí. ok. Conector. 1, 2, hasta ahí. Derecha, derecha. Punta, talón, cruza. La mujer hace punta a punta, cruza. Abre, cruza. Abre, cierra. Como si jugara rayuela. Ok. A ver, yo veo. Yo jugué harta. Punta, talón, cruza, abre, cruza. Y rodillas. Vamos a hacer hombros ahí. Las niñas. Ajá. Hombre, rodillas. Rodillas, el motor. Vamos porque hasta yo ahí haciendo para que lo rodilla- hagamos. Ah, no, yo quiero ver las niñas con rodillas. ¿Cómo haría con rodillas? Muéstrame esas rodillas de bronce. Ay, ay, ay. No, mentira. Hágale. ¿Sabes qué? Vamos a Rodilla como colocarlo rara. con música hasta ahí, con el Vamos a- rodilleo. Con Ya vamos rodilleo, a con acabar, hombre. ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Con rodilleo, con hombreo. Prefiero hombrito. Vení, yo te... ¿Estoy como despelucada? Sí, sí, sí. Está Perdón. 3 pesitos. Maquillaje. ¿Verdad? Vuelvo otra vez. DJ gringo. Carepa. DJ gringo. Desde arriba. ¡Ey! Ya. Hey, súbele, súbele, súbele al volumen. Que te va. Y Lluvia, lluvia. Adeuré. Tucutú, tucutú, tú. Y Pum, tatacum, pum, pum. ¡Ay, se me olvidó ese! miras con esa combinación que eso, usted piensa, se pone a roncar, Vivi, Total. y ya mañana ha terminado la canción. Se me olvidó. Listo, continuemos y ahorita vuelvo y Sí. lo hago. Ve, ayúdame aquí un momentico. Producción, ¿Qué tenés eso. aquí? A ¿Cable? correrle un poquitico el cable. Allá. Ahí bien. Vamos a hacer, mientras me escuchan ahí, me Listo. cuadran el cable, vamos a hacer un paso que enseñamos, Lo dejé, que es al lado, al lado. lo dejé muy salido. ¿Listo? Listo. Listo, bien. Al lado, Vivi, usted lo enseñó. ¿Sí? ¿Cómo es al lado? Pero este va a ser lado a lado, salsa caleña o salsa choque. Yo creo que la intención de las piernas es de salsa Ajá. caleña. Ok. Ahí lo que cambia es como la parte de arriba, que puede Ok. ser un poco más salsa choque, más urbana. Listo. Vamos a empezar con la pierna derecha. Ok. Ese lo enseñamos. O sea, ¿qué hacemos? Pa, 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 pa. Y empezamos Y con Rodilla, porque es el 6-7, y se va. hombritos. 1, 3, 5, 6, 7. Ese paso lo enseñamos. Listo. No hay lío, No, señor. ¿cierto? Vamos a darles el gusto porque hay una gente que le gusta meterle salsa choque, entonces metemos Sí. un pasito de salsa choque. Para Dale, rapidito, dale. rapidito. Ah, y Listo. O hasta acá. sea que marcamos básico al lado y marcamos Dos, con derecha. y derecha.
izquierda. Y hasta cha. ahí. Eso. Listo. Metámosle aquí el calor, ahorita Hágale. que te estás O acalorando. sea, ¿qué hago? Pa, salsa Ajá. choque, cha, cha, Eso. cha. Pero aquí con el calor, hacemos salsa choque y Ajá. yao y me quedo. Vamos a hacerlo desde del lado al lado. Y Dale. derecha de ustedes, Pa, izquierda. Y la derecha, derecha. cha. Ah, con calor. Ya. Eso. Y Pa. eso, muy bien. Listo. Vamos desde arriba, muchachos, que quién Dale. tengo miedo. Paremos pues esto. Dale Preparadas. pues. Hagámosle pues. Preparada. Vamos, gringo. Vamos. ¿Preparado? Ya. Súbele, súbele, súbele al volumen. Que te va. Lluvia, lluvia. Adeuré. Combinación. Y al lado. Y calor. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Salió! Súper, súper. Estamos haciendo un experimento acá, chicos, y aunque no lo crean, ya Brando tenía la clase preparada y yo me la estoy aprendiendo. Así Ay, que- tan honesta. Así que aquí la idea es que, obvio, yo me sé los pasos, pero la rutina, mire cómo la vamos armando y yo la estoy armando desde cero, ¿vale? Así que por eso tengo algunas fisuras, pero la idea es que no se azaren, que todos tenemos derecho a equivocarnos y aquí pues nadie nos va a calificar ni pasa nada, así que continuemos. Bueno, muchachos, nos faltan 2 conectores y el último paso para cerrar. ¿sí? Dale. 2 conectores y el último paso. Ajá, Un conector, el primer conector es el hombro. Hombro, ok. hombro, hombro y Hombro hombro. arriba, Son hombro 4. Arriba, Sí. abajo, Arriba, abajo, arriba y abajo. ¿Sí? bien. Y 4 desplazadas con la pierna derecha. Derecha, izquierda, derecha, Hacia la izquierda. diagonal. Eso. 1, 2, 3, Como 4. yo te dirijo, córrete. Dale. Hombro y 1, No. 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¡Eh! Acá les tengo Alumna que tengo. recomendación. Debo tener flexionadas las rodillitas para poder hacer arriba, flexiono abajo, flexiono arriba, flexiono abajo y cambio mi peso aquí a la derecha para poder hacer lo que viene. Eso. De ahí vamos a cerrar con un paso que fue el último que enseñamos, ¿cierto, chicos? Que es fue la la patineta. patineta. Y ahí cerramos la secuencia. Dale. ¿Vale? Entonces vamos a unir este último bloque. Listo. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. Ahora. Eso. ¿Y es. listo? ¿Listo? Bien. Eso es. Un repasito rapidito desde De arriba. una, hágale. Repasito, repasito. Pierna izquierda. Hágale. Básico. Eso, tararealo. A mí me sirve la tarareada. Para, Tiqui, tiqui, tiqui. para. Súbele, súbele, Súbele el volumen. Cha, chiquechua, chiquechua. Lluvia, Lluvia, lluvia. nieve. Tucutún, tucutún, tum. Na, na. Tum, tucu, Tum, tum, tum. Chaca, chaca, chaca. Ya, Chiquechua, chiquechua. y Calor, calor, calor. con nieve. Cha, chiquichua, chiquichua. nieve. Y Chaca, tucutún, tum. con Nieve. Para. Pa. Ahí. Ay, música, ok. Oiga, no le recomiendo el tacón para aprender desde cero. Es un poquito agotador. Yo me los aguanto, pero acuérdense, aprenderlo en zapatillas. Bueno, la que quieran tacón, pero les voy a decir. Hagámosle pues con Voy a música. dejar mi Preparado, pincita bótela. aquí. Suéltalo, Garevalo. 5. Preparados, mi gente. Se fue. Ya. Súbele, súbele, súbele al volumen. Que te va. Lluvia, lluvia. Viene. Tucutú, tucutú, tum. Lluvia. Tum, tatacum, pum, pum. Chua, chiquichua, chiquichua. Lluvia. Calor, calor. Viene. Chua, chiquichua, chiquichua. Lluvia. Tucutú, tucutú, tum. Ay, bendito. Buena, me encantó, me gustó. Ahí podemos hacer 2, 3 patinetas. Sí, Pues, porque yo creo que ahí ya están como 28 segundos, 29, entonces Ya. podemos repetir más patinetas. y más adelante seguramente en la descripción después de montar este video les vamos a explicar cuál es la opción de remixar un reel en Instagram y bueno, ahí les vamos explicando
por si se animan a hacerlo, pues sepan cómo se hace, ¿vale? Así que, bueno, chicos, vamos a hacerle una invitación a todos para que compartan Esta secuencia que esta acabamos de hacer secuencia en en todas nuestras sus redes redes. sociales, ustedes que tienen Instagram, Con que el puedan hashtag. etiquetar a quién. El hashtag Yo Soy Cali Salsa, Ok. etiquetan a Brando Pérez L, a Viviana Vargas R de ratón y @ Yo Soy Cali Salsa, que es la comunidad que estamos creando Espérate junto a que ustedes. mucha información porque ya me saturé. Vamos Voy a a- hacer la secuencia. Ah, La después. monto, Sí, ¿cierto? correcto. Con el hashtag Yo Soy Cali Salsa. Etiqueto a... Brando Pérez y a mí. y a mí, Viviana Vargas, y a Yo Soy Cali Salsa, que es una comunidad que estamos creando junto a Focus, que es todo el equipo productor que está aquí detrás de todas las cámaras, para que ahí se unan todos los amantes de la salsa, bailarines, bailadores, rumberos, todos los que quieran acompañarnos en este viaje maravilloso que se llama Salsa Caleña. Así que bueno. Vamos a hacer un repasito, Épale. un último repaso para cerrar. Y Ujú. bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a meter la último Dale. repaso. Último. Y recuerden que al final, ¿qué hay, Bram? Vamos a tener una sorpresita. Hey, ¡Ya! ¡Es dos! ¡Hey! DJ no me dio aguante. Ya. Hey, súbele, Súbele. súbele al volumen. Que te va. Lluvia, lluvia, lluvia. Viene. Tucutú, tucutú, tú. Lluvia. Pum, tatacum, pum, pum, tatacum. Ahí. Chua, lluvia. Calor, calor, calor. Viene. Chua, chucu, chua, chucu, chua. Lluvia. Tucutú, tucutú, tú. Ay, bendito. Oigan, ¿les gustó esta bacanería de clase que acabamos de hacer? ¿Te gustó nuestra forma de enseñar esta metodología? Y les preguntamos, a ver, ¿quieren aprender más pasos, más figuras, más vueltas? Bueno, si es un sí, sigan viendo el video. Si es un no, siléncienme. No, mentiras, no me silencien. Si es un sí, les tenemos nuestro curso virtual de salsa caleña taller online. Es netamente virtual, Sí, Vivi. señor. Y tenemos aquí 3 niveles. Un nivel básico, así, para bebecitos como ustedes que los vamos a llevar, Cuidar. ¿sí? A cuidar. Sí. Tenemos un nivel intermedio donde los vamos a consentir, les vamos a dar más cañaña pues, al damos- baile. Y correcto. tenemos nuestro nivel avanzado que es nuestro clímax, nuestro señor. éxtasis. Bueno, y es que en esos 3 niveles van a poder encontrar más de 14 horas de clase y más de 120 videos para que puedan hacer su proceso completo y se conviertan en unos bailadores como Como nosotros. nosotros. Pero, Bran, quiero hacer aquí una aclaración. Y es que cuando nos referimos a que nuestro curso es virtual, no quiere decir que vamos a hacer una clase en vivo o que les vamos a enviar los videos por internet. No, no, no. Nuestros videos o nuestro curso está montado en una plataforma en la cual ustedes van a poder ingresar las veces que crean necesario para su aprendizaje y a la hora que lo deseen. Ahora, lo otro es que recuerden que este curso es vitalicio. Al momento de comprarlo, que es solamente una sola vez, Una sola. va a quedar en sus manos de por vida. No tienen que pagar ni membresía, ni tienen que renovarlo, nada de eso. Ujú, En caso, muchachos, de que de pronto no les guste, pueden solicitar su reembolso, ok. de dinero, Que ojalá no pase. que ojalá no pase. Y seguro no bueno, va a pasar. seguro, van a tener 7 días para eso. Bueno, pero y entonces queremos que imaginen un momento si aprendieron en esta clase de aproximadamente estos 40 minutos. 40 minutos Imagínense qué tanto pueden aprender si con el nivel tienen básico, todos nuestros cursos. el intermedio y el avanzado. O el que se ajuste a su nivel de aprendizaje. ¿Qué tal, Bran? Bueno, y es que llega la gran oportunidad, Vivi. Y yo les voy a contar, es que ahora pueden comprar los 3 cursos en un solo paquete con descuento. Pero pilas porque son cupos limitados y tiene fecha de vencimiento. No, pero Vivi, habrá gente que Ujú. no está interesado en comprar los 3, ¿cierto? Puede También ser. pueden comprar de manera individual. Aquí abajo pueden comprar el nivel básico o el nivel intermedio o el nivel avanzado. Cualquiera de los 3, muchachos. ¡Listo! ¡Ya bailan! Bailen mucho, con quien sea, solitos, como quieran. Nos vemos pues en clase. ¡Eh! ¡Chao!